¡Hey! Me llamo Michael. Tengo 39 años. Hace 3 meses yo era solo otro tipo repartiendo comida para gente que puede darse el lujo de pedir comida tailandesa a medianoche. Entonces, una noche, una mujer abrió la puerta usando solo una toalla. Me miró directo a los ojos y susurró: «Pasa». El olor de su perfume se mezclaba con el vapor de la ducha, flor de azahar y algo que no supe identificar. Yo debería haberle entregado la comida y mecharme. En cambio, di un paso dentro de su recibidor de mármol mientras la lluvia golpeaba contra unos ventanales que cuestan más que mi coche. Esa noche ella dijo algo que todavía no me deja dormir. «Pido comida que no necesito solo para ver si vas a volver». Si estás viendo esto ahora mismo, dime en los comentarios de dónde eres, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Ya estaba listo por esa noche, 3 entregas más y por fin podría volver a mi departamento vacío, quizá ver algo en la tele de madrugada antes de quedarme dormido en el sofá. El reloj del tablero marcaba las 11:47 p.m. cuando revisé el celular por última vez. Un último pedido. Rebecca Linton, Maple Ridge Drive. La dirección me hizo dudar. Era ese barrio privado elegante donde todas las casas parecen sacadas de una revista. El tipo de lugar a donde gente como yo solo llega para entregar comida o arreglar algo. Llevaba 8 meses haciendo este trabajo de repartidor, desde que se finalizó el divorcio, y me di cuenta de que dar clases de inglés en secundaria no iba a pagar 2 departamentos y la manutención de mi hijo. La mayoría de las noches se mezclaban entre sí. Edificios de departamentos, dormitorios estudiantiles, alguna que otra oficina abierta hasta tarde. Pero Maple Ridge, eso era otro territorio. La lluvia había empezado durante mi última entrega, y ahora tamborileaba con fuerza contra el parabrisas mientras avanzaba por las calles silenciosas. Mi onda destartalado se veía todavía más fuera de lugar ahí, avanzando entre jardines cuidados al milímetro y entradas circulares. Todas las casas estaban a oscuras, salvo por el brillo suave de la iluminación de paisaje. El número 47 quedaba al final de un cul-de-sac, todo vidrio y ángulos marcados. Moderna. Con un aspecto frío, incluso con la luz cálida que salía de adentro. Tomé la comida tailandesa del asiento del acompañante, me subí la capucha de la chaqueta y corrí hasta la puerta. El timbre resonó dentro, de esos musicales y caros. Esperé, cambiando el peso de un pie al otro, mientras la lluvia goteaba de mi chaqueta sobre el felpudo impecable. Pasos. Suaves, como pies descalzos sobre piso duro. La puerta se abrió de golpe y se me cortó la respiración. Estaba ahí parada con nada más que una toalla blanca, el pelo oscuro mojado y pegado al cuello y a los hombros. Parecía que el vapor salía de su propia piel. Sus ojos, verdes, creo, se clavaron en los míos con algo que no supe nombrar. Sorpresa, quizá. O reconocimiento. «Tú eres...» empezó y se detuvo. Su voz era más suave de lo que esperaba, con un ligero toque sureño. «Llegaste antes de lo que pensaba». Levanté la bolsa, intentando mirar a cualquier lado, menos a la toalla que apenas llegaba a la mitad de sus muslos. «Thai Palace». «¿Rebecca?» Asintió, retrocediendo un poco. La toalla se movió con el gesto, y alcancé a ver la curva de su clavícula, gotas de agua todavía brillando sobre su piel. «Pasa», dijo, tan bajo que casi no la escuché por encima de la lluvia. Dudé en el umbral, un pie dentro, el otro todavía en el porche. Lo inteligente habría sido entregarle la comida, tomar el dinero e irme. Eso es lo que debería haber hecho. En lugar de eso, di un paso adentro. La casa era todo mármol y vidrio, como entrar en una caja de joyas. Todo brillaba, los pisos, las lámparas, hasta el aire se sentía caro. El olor de su perfume, mezclado con algo floral y cálido, me golpeó de inmediato. Flor de azahar, quizá, con algo más profundo por debajo. «Solo... dame un segundo», dijo, alejándose a paso ligero sobre sus pies descalzos. «Déjala sobre la encimera». Me quedé solo en el enorme recibidor,
todavía con la bolsa en la mano. Mi chaqueta goteaba sobre el piso de mármol, cada gota resonando en el silencio. A través del arco podía ver la cocina, encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable que parecían nunca haber sido usados. Volvió con la misma toalla, pero se la había ajustado mejor alrededor del cuerpo. Su pelo seguía húmedo, dejando pequeñas manchas oscuras en sus hombros. «Perdón», dijo, acercándose a la isla de la cocina. «Estaba en la ducha cuando llamaste. No esperaba, o sea, la app decía 45 minutos. Había menos tráfico de lo normal. Dejé la bolsa donde señaló, intentando no mirar cuando se inclinó para abrir uno de los recipientes. La toalla subió un poco y enseguida aparté la vista, el pulso martilleándome en las orejas. Se enderezó, me vio mirando el techo y casi sonrió. «¿Con hambre? ¿Qué? Tienes pinta de que no has comido en un buen rato». Me encogí de hombros. «Turno largo». El sonido de un tenedor golpeando el piso nos hizo dar un salto a los dos. Ella se agachó para recogerlo y yo, por reflejo, giré la cara, sintiendo cómo se me encendía la cara. Cuando miré de nuevo, ya estaba otra vez de pie, el tenedor en la mano, mirándome. «Gracias», dijo en voz baja. «¿Por qué?» «Por no mirar». Nos quedamos ahí un momento, con el único sonido de la lluvia contra los ventanales y el zumbido lejano de algún aparato caro. Ella fue a cerrar la puerta de entrada y escuché el clic suave de la cerradura. «¿Te importa quedarte solo un minuto?», preguntó, abriendo un cajón. «Necesito encontrar mi cartera. Debería haber dicho que prefería esperar en el coche. Debería haber inventado alguna excusa sobre otros pedidos. En lugar de eso», asentí. «¿Hasta qué hora trabajas normalmente?», preguntó, revolviendo lo que parecía un cajón de trastos, aunque incluso sus trastos se veían ordenados. «Hasta que dejan de entrar pedidos, a veces hasta las 2, 3 de la mañana». «Es tarde», sacó una billetera de cuero de verdad por el aspecto. «¿No terminas agotado?» «Ya me acostumbré». La miré contar billetes, más de lo que costaba el pedido. «¿Y tú? También es tarde para ducharse». «No podía dormir». Me alcanzó el dinero, sus dedos rozando los míos apenas un segundo. Estaban suaves y tibios. «Mi marido está de viaje, de negocios. La casa se queda demasiado silenciosa». Guardé el efectivo, incluida lo que parecía una propina generosa. «Bueno, debería...». Un ruido arriba me hizo congelarme. Pasos, quizá, o una puerta cerrándose. «Es solo el viento», dijo rápido, pero vi algo cruzar por su cara. «Casa vieja. Hace ruidos». Asentí, aunque algo en la explicación no terminaba de convencer. «Claro». «¿Quieres agua? Para el camino». Ya estaba yendo hacia el refrigerador sacando una botella. «Pareces sediento». Lo estaba, en realidad. El olor de la comida tailandesa me había estado matando durante los últimos 20 minutos. «Seguro, gracias». Se sirvió una copa de vino de una botella abierta sobre la encimera y luego me dio la botella de agua. Todos sus movimientos eran elegantes, medidos, como si todo lo que hacía lo hubiera ensayado antes. «Salud», dijo levantando un poco la copa. Tomé un sorbo de agua, de las caras. Probablemente costaba más por botella de lo que yo ganaba en una hora. Ella se acomodó en uno de los taburetes altos de la isla, subiendo las rodillas. La toalla apenas alcanzaba a cubrir lo justo. «¿Qué haces cuando no estás repartiendo comida?», preguntó. «Esto es prácticamente todo por ahora». Me recargué en la encimera, manteniendo lo que parecía una distancia segura entre nosotros. Antes daba clases, inglés, secundaria. ¿Antes? «El divorcio es caro». Salió más amargo de lo que pretendía. «Perdón, seguramente no quieres oír hablar de eso». «Está bien». Tomó un sorbo de vino, estudiándome por encima del borde de la copa. «No me molesta. Charlamos unos minutos más. Temas seguros. El clima. ¿Cuánto tiempo llevaba en la app de entregas? Lo silencioso que era el barrio por la noche.
Pero por debajo de todo, había algo más vibrando en el aire entre nosotros. Algo que hacía que la piel se me sintiera demasiado caliente y que cada vez que ella se movía, se me desordenaran los pensamientos. Estaba a punto de decir que debía irme cuando algo sobre el refrigerador llamó mi atención. Un dibujo infantil, lleno de colores y líneas torcidas, con Michael escrito arriba con letra temblorosa. «Eso es», señalé confundido. Ella siguió mi mirada y se le fue el color del rostro. «Ah, eso. ¿Se supone que soy yo?» «No es... O sea...» dejó la copa de repente nerviosa. «La hija de Lauren, mi empleada doméstica, es creativa. A veces les dibuja cosas a todos los repartidores. Miré el dibujo. Era un muñequito de palitos de pelo castaño, mi color, al lado de un auto que se parecía sospechosamente a mi Honda. Nunca me ha visto antes de esta noche». Rebeca guardó silencio un rato largo, sus dedos jugando con el borde de la toalla. «Puede que te haya visto por la ventana. Otras noches, cuando repartes a los vecinos». Era una explicación razonable. Los niños se fijan en esas cosas. Aún así, algo se sentía raro. «Claro», dije por fin. La tensión se rompió cuando se echó a reír. Una risa de verdad esta vez, no forzada. «Dios, esto es incómodo, ¿no? Yo en toalla, tú parado ahí con cara de querer salir corriendo». «No quiero salir corriendo», dije antes de poder detenerme. La risa se le murió en la garganta. Me miró un momento largo, algo cambiando en esos ojos verdes. «¿No? No». Se bajó del taburete, la toalla reajustándose alrededor de su cuerpo. «Probablemente debería vestirme». «Probablemente». Pero ninguno de los dos se movió. «¿Podrías...?» Hizo un gesto hacia un estante alto detrás de mí. «Hay un frasco ahí arriba. No llego bien». Me di vuelta y me estiré para agarrar lo que parecía un frasco de miel de la parte superior. Cuando giré de regreso, estaba justo detrás de mí, tan cerca que pude volver a oler su perfume, ver las gotas de agua todavía pegadas a su clavícula. «Aquí», dije, con la voz más ronca de lo normal. Alargó la mano para tomar el frasco y nuestras manos se tocaron otra vez. Esta vez ninguno se apartó de inmediato. Sus dedos estaban cálidos y suaves sobre los míos. La toalla se había aflojado un poco, y veía más de su hombro, la curva suave donde el cuello se encontraba con la clavícula. «Rebeca». Alzó la mirada hacia mí, los labios entreabiertos. Por un segundo, solo un segundo, pensé en qué pasaría si me inclinaba. Si la besaba justo ahí, en su cocina perfecta, con la lluvia golpeando los ventanales. En cambio, le sujeté la toalla donde empezaba a deslizarse, mi mano rozando brevemente su hombro desnudo. Su piel estaba increíblemente suave y aún tibia por la ducha. «Gracias», susurró. Estaba a punto de decir algo, no sé qué, cuando un golpe fuerte resonó en la puerta de entrada. Los ojos de Rebeca se abrieron como platos. «Oh, Dios. ¿Quién...?» «Escóndete». Me agarró del brazo tirando de mí hacia lo que parecía la puerta de la despensa. «Por favor, solo... escóndete». No discutí. Algo en su voz dejaba claro que no era una sugerencia. Me deslicé dentro de la despensa justo cuando volvieron a tocar, más fuerte esta vez. Por la rendija de la puerta vi a Rebeca ajustarse la toalla a toda prisa y pasarse las manos por el pelo húmedo. Caminó hacia la puerta principal, sus pies descalzos, silenciosos, sobre el mármol. «¿Sharon?», la oí decir. «Ya casi es medianoche. ¿Todo bien?». «Perdona que te moleste, cielo». La voz era mayor, afilada por la curiosidad. «Pero vi un coche extraño en la entrada. Pensé que debía revisar, ya sabes, con Paul fuera de la ciudad y todo eso. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podían oírlo a través de las paredes. Me pegué a las estanterías, intentando hacerme más pequeño. «Oh, eso». La voz de Rebeca sonaba perfectamente tranquila ahora, como si hubiera apretado un interruptor. «¿El repartidor?».
Se me antojó comida tailandesa, ya sabes cómo soy. ¿A estas horas? Ya sabes que tengo horarios raros. El repartidor se acaba de ir, de hecho. Debe haber tomado la salida larga del barrio. Hubo una pausa. Podía imaginarme a esa Sharon asomándose detrás de Rebecca, intentando ver algo dentro de la casa. ¿Buscando qué, exactamente? Bueno, supongo que tiene sentido, dijo por fin Sharon. Aunque pensé que vi el coche aquí un buen rato. Debo haberme confundido. Ya sabes cómo son estas apps de reparto, dijo Rebecca con una risita. A veces les cuesta encontrar la casa correcta en este barrio. Tantas calles curvas. Ajá. Pues tú ten cuidado, querida. Una mujer sola. Nunca se sabe quién pueden ser esos repartidores. Lo tendré en cuenta. Gracias por preocuparte, Sharon. De verdad. Escuché la puerta cerrarse, seguido del clic de la cerradura. Luego, silencio. La puerta de la despensa se abrió un poco y apareció la cara de Rebecca. Tenía las mejillas encendidas. No sabía si del pánico o de la adrenalina. «¡Libre!», susurró. Salí, con las piernas temblándome por el subidón de adrenalina. «Jesús, ¿eso fue terrorífico?», iba a decir emocionante, la verdad. Me miró un segundo y rompió a reír. Una risa verdadera esta vez, de las que sacuden todo el cuerpo. Me descubrí riendo también, aunque no estaba del todo seguro por qué. «Dios, la cara que has puesto», dijo secándose las lágrimas. «Como si nunca te hubieras escondido en una despensa. No puedo decir que lo haya hecho». «Bueno, felicidades. Oficialmente ya estás iniciado en el club de drama de amas de casa del suburbio». «¿Eso fue lo que fue?». La sonrisa se le apagó un poco. «Sharon es muy observadora. Lo hace con buena intención, creo, pero se fija en todo. Autos, luces, quién entra y sale. Paul siempre dice que debería haber sido detective en vez de bibliotecaria jubilada». Paul, su marido. El recordatorio me cayó como agua fría. «Debería irme ya», dije. «Ahora sí». «Sí», asintió, pero no se movió hacia la puerta. «Gracias por, ya sabes, no entrar en pánico. Gracias por no dejar que me arrestaran por allanamiento». «No estabas allanando. Yo te invité a pasar». Estoy seguro de que eso le habría encantado a Sharon. Sonrió otra vez, más suave. Probablemente no. Recogí mi chaqueta, que había dejado un pequeño charco en su piso perfecto. «Me voy solo». «¿Michael?», dijo cuando llegué a la puerta. Me giré. Estaba de pie en el arco entre la cocina y el recibidor, una mano sujetando la toalla, la otra apoyada en la pared. La luz detrás de ella delineaba su silueta. «Ten cuidado al conducir. Las calles se ponen resbalosas cuando llueve». «Lo haré». Al salir al porche casi choqué con una mujer que subía por el camino. Era más joven que Rebecca, quizás de 20 y tantos, con ojeras y las llaves del coche en la mano. «Perdón», dijo amablemente, pero sus ojos se quedaron un segundo más de lo normal sobre mí. «¿Lauren?». Rebecca apareció en la puerta detrás de mí. «Llegaste temprano». Había poco tráfico. Los ojos de Lauren iban de Rebecca a mí, fijándose en la toalla, en mi chaqueta mojada. «¿Puedo volver más tarde si necesitas más tiempo?». «No, pasa». El repartidor ya se iba. Lauren se hizo a un lado para dejarme bajar, pero pude sentir su mirada en la espalda mientras caminaba hacia el coche. En el retrovisor la vi en la puerta, hablando con Rebecca en voz baja y urgente. El camino a casa fue un borrón de lluvia y luces de calle. No dejaba de repasar la noche en la cabeza. Cómo se veía Rebecca cuando abrió la puerta, la sensación de sus dedos sobre los míos, el pánico en sus ojos cuando Sharon llamó. La forma en que dijo mi nombre al final. Ya en mi departamento, por fin miré la propina que me había dado. $60. Más del doble de lo que costaba el pedido. Doblada entre los billetes había un pequeño papel con su número escrito con letra prolija.
Debajo del número, en la misma letra cuidada, en caso de emergencias. Me quedé viendo la nota mucho rato antes de doblarla y guardarla en la billetera. Afuera la lluvia seguía cayendo, y en algún punto del otro lado de la ciudad, Rebeca seguramente estaba despierta en su casa perfecta, escuchando el sonido del agua contra el vidrio. Me dormí en el sofá todavía con la ropa húmeda puesta, soñando con pisos de mármol, perfume de flor de azahar y la forma en que sonaba su voz cuando susurró mi nombre en la oscuridad. Los días siguientes pasaron como bajo el agua. Hacía todo en automático. Entregas, cuentas, algún que otro mensaje de Kenny preguntando si podía volver a saltarse nuestra visita del fin de semana. Todo se sentía apagado, como si estuviera viendo la vida de otro a través de un vidrio sucio. Me descubría revisando el celular, buscando su nombre. Rebeca. Incluso pensarlo se sentía peligroso. El jueves por la noche, la app sonó. Misma dirección, misma hora tardía. Las manos me temblaban cuando recogí el pedido en el TAI. La chica del mostrador, no tendría más de 18, aro en la nariz, cara de aburrida, me pasó la bolsa y volvió a su celular. No tenía idea de que me estaba entregando algo que se sentía como un arma cargada. El camino a Maple Ridge se sintió diferente esta vez. Familiar. Como si el coche supiera el trayecto sin que yo lo pensara. Aparqué en el mismo lugar, agarré la comida y caminé hasta la puerta con las piernas flojas. Antes de que tocara el timbre, la puerta se abrió. No era Rebeca, era Lauren. Se veía cansada como si hubiera trabajado todo el día. Llevaba el pelo recogido y un uniforme de enfermera bajo una chaqueta ligera. «Entrega para Linton», dije, levantando la bolsa. Asintió, tomando la comida sin mirarme a los ojos. «Gracias». «La señora Linton no está disponible». La voz de Lauren fue educada pero firme. Me dio dinero en efectivo, el monto exacto, sin propina. «Que tenga buena noche». La puerta se cerró antes de que pudiera decir algo más. Me quedé ahí un momento, mirando la madera, sintiéndome un idiota. ¿Qué esperaba? ¿Que ella abriera de nuevo en toalla? ¿Que retomáramos donde lo habíamos dejado, escondiéndonos en despensas y susurrando en la oscuridad? Al volver al coche, miré la casa de Sharon. Las luces estaban encendidas y su silueta se recortaba detrás de la ventana. Mirando, siempre mirando. Llegó el viernes, luego el sábado, ningún pedido de Rebeca. Igual me encontraba conduciendo por el vecindario, convenciéndome de que tenía otras entregas cerca. A veces era cierto, pero aún así daba la vuelta larga, pasando frente a su casa, buscando señales de vida. El coche de Paul, un BMW negro que gritaba dinero, estaba en la entrada casi todas las noches. La casa se veía diferente cuando él estaba, más fría, incluso con todas las luces encendidas. El domingo por la tarde el celular vibró. No era un pedido, sino un mensaje de un número desconocido. ¿Trabajas esta noche? R. Me quedé mirando el mensaje 10 minutos antes de contestar. Hasta las 2 a.m. normalmente. ¿Con hambre? Siempre. Otra pausa larga. Luego, Thai Palace, 11:30. El pedido entró por la app una hora después. Esta vez mis manos estaban firmes al recoger la comida, aunque el corazón hacía cosas raras en mi pecho. El camino conocido, la calle conocida, la misma casa al final del cul-de-sac. Pero esta vez el coche de Paul no estaba en la entrada. Rebeca abrió la puerta con jeans y un suéter blanco, el pelo recogido en una coleta. Se veía más joven de algún modo, más real. Menos como algo de revista y más como alguien a quien de verdad podría conocer. «Hola», dijo, y esa palabra cargaba con todo lo que había pasado entre nosotros. «Hola». Se hizo a un lado, dejándome pasar. La casa también se sentía distinta, más cálida, más vivida. Había una copa de vino en la encimera y música suave sonando desde algún lugar que no veía. «Paul está en Chicago», dijo, como respondiendo a una pregunta que no había hecho. «De negocios. Vuelve el martes.
Dejé la comida sobre la encimera, en el mismo lugar que antes. ¿Cómo estuvo tu semana? Larga. Fue hacia la botella de vino, se sirvió otra copa y luego me miró. ¿Quieres? Estoy conduciendo. Una copa no te va a matar. Además... Sonrió, y era una sonrisa diferente. Menos nerviosa, más segura. Tengo la sensación de que vas a quedarte un rato. Debería haber dicho que no. Debería haber tomado el dinero y marcharme. Pero acepté la copa que me ofreció, nuestros dedos rozándose otra vez de esa forma que me encendía la piel. Por las entregas de medianoche, dijo levantando la copa. Por los contactos de emergencia, respondí, y vi cómo se le agrandaron un poco los ojos. Así que se acordaba de la nota. Nos sentamos en la isla, la comida entre los dos. Me di cuenta de que había pedido suficiente para 2 personas. Quizá esa era la idea. Dime algo, dijo, después de comer en un silencio cómodo unos minutos. ¿Qué tipo de algo? No sé, algo real. Algo que no le contarías a cualquiera. Tomé un sorbo de vino, sintiendo cómo me calentaba el pecho. Echo de menos dar clases. ¿Por qué lo dejaste? Dinero. Cuando Sara, mi ex, cuando nos separamos, ella se quedó con la casa. Yo me quedé con las deudas y la manutención. De por sí dar clases no paga mucho. Y tratando de mantener 2 hogares, me encogí de hombros. Esto paga mejor. Más horas, más dinero. ¿La extrañas? ¿A Sara? A veces, no a ella exactamente, sino lo que éramos, antes de que todo se complicara. Rebeca asintió como si entendiera. ¿Cuánto tiempo estuviste casado? 7 años. ¿Y tú? 15, lo dijo en voz baja, como una confesión. ¿Hijos? No. Algo cruzó por su rostro. Lo hablamos, pero... Paul siempre estaba de viaje, siempre con el próximo proyecto. Nunca hubo un momento adecuado y luego... Supongo que me hice demasiado mayor para fingir que todavía era una opción. No eres mayor. Tengo 44, Michael. No es mayor. Me miró por encima de la copa de vino, con algo indescifrable en esos ojos verdes. ¿Cuántos años tienes tú? 39. Más joven que yo. No por tanto. ¿Por lo suficiente? Quise preguntar qué quería decir con eso, pero algo en su tono me frenó. En lugar de eso, cambié de tema. Esta casa es preciosa. Es la casa de los sueños de Paul. Vidrio, acero, líneas limpias. Muy moderna, muy cara. Miró alrededor como si la viera por primera vez. A veces siento que vivo en un museo. Debe ser agradable, igual, todo ese espacio. Es silencioso. Caminó hacia los ventanales enormes que daban al jardín trasero. Demasiado silencioso la mayoría del tiempo, sobre todo cuando él viaja. Me puse a su lado en la ventana. Afuera, la iluminación del jardín recortaba un patio perfecto, cada arbusto y flor colocados con precisión. Era bonito y estéril al mismo tiempo. ¿Viaja mucho? 3 semanas de cada mes últimamente, a veces más. Se apoyó en el vidrio, el hombro casi rozando el mío. Desarrollo inmobiliario, siempre detrás del próximo gran proyecto. Debe ser solitario. Lo es. Se giró a mirarme y de repente estábamos muy cerca. Lo bastante como para volver a oler su perfume, ver cómo la luz suave se le enredaba en el pelo. Pero ya me acostumbré. No deberías tener que acostumbrarte. ¿Y cuál es la alternativa? No tenía respuesta. No podía tenerla. Ella estaba casada. Yo era un repartidor con una ex y un hijo al que casi no veía. Lo que fuera que estuviera pasando entre nosotros, esa electricidad espesa en el aire, no tenía a dónde ir. Pero en ese momento, en su casa perfecta y vacía, con la forma en que la luz le acariciaba la cara, quería que fuera a algún lado igual. Probablemente debería... Empecé. «Quédate», dijo rápido. «Un rato, por favor». Así que me quedé. Hablamos de libros. Parecía haber leído de todo,
mientras yo me había quedado años atrapado en el programa escolar. De música, viajes, sueños que habíamos tenido de jóvenes, el vino hacía que todo fuera más suave en los bordes, más fácil de decir. Yo quería ser escritora, admitió en algún momento después de medianoche. Cuando estaba en la universidad, tenía todos esos grandes planes. ¿Qué pasó? Conocí a Paul. Era mayor, exitoso. Me deslumbró con cenas caras y escapadas de fin de semana. Me hizo sentir especial. Se rió sin humor. Tenía 29 y estaba harta de servir mesas. Él me ofreció seguridad. ¿Te arrepientes? ¿De qué parte? De todo. Se quedó callada un buen rato, girando la copa entre los dedos. No lo sé. Sí y no. La vida es cómoda. Nunca me preocupa el dinero. Nunca tengo que pensar en facturas o alquiler o nada de eso. Pero a veces me pregunto qué habría pasado si hubiese tenido el valor de seguir sirviendo mesas y escribiendo poesía horrible. No es demasiado tarde. ¿No? Antes de que pudiera contestar, se levantó y fue hacia un cajón que no había notado. Sacó una libreta pequeña, con las páginas llenas de su letra. «Sigo escribiendo», dijo sujetándola como si fuera a morderla. Tonterías, listas del súper que se convierten en poemas, notas sobre los vecinos, historias sobre desconocidos que veo en las cafeterías. ¿Puedo leer algo? Dios, no, apretó la libreta contra el pecho. Es horrible. Lo dudo. Lo digo en serio. El juicio de un profesor de inglés destrozaría mi frágil alma artística. Me reí. Exprofesor de inglés, y prometo ser suave. Me miró un momento y luego abrió la libreta por una página al azar. Está bien, pero si lo odias, finge que no. Aclaró la garganta y empezó a leer. El repartidor tiene ojos amables, castaños, como café con demasiada crema. Intenta no mirar cuando abro la puerta, pero puedo sentir su atención como la luz del sol a través del vidrio. Cálida y peligrosa. Pido comida que no... Necesito solo para ver si va a volver. Esta noche volvió. Dejó de leer y me miró, las mejillas encendidas. Te dije que era horrible. Eso es sobre mí. No, es sobre un repartidor ficticio que casualmente... Rebeca cerró la libreta. Solo son palabras en una página. ¿Cuándo lo escribiste? ¿Importa? Sí. El día después de la primera vez que viniste, dijo al fin. No podía dejar de pensar en cómo se sentía cuando me miraste, como si fuera real en vez de... decorativa. El aire volvió a cambiar, esa tensión eléctrica chispeando entre nosotros. Ella todavía tenía la libreta en la mano, pero sus ojos estaban en los míos. Yo también pienso en ti, dije despacio. ¿En serio? Todas las noches. En cómo te veías con esa toalla. En cómo dijiste mi nombre. En cómo te reíste cuando nos escondimos de Sharon. Dejó la libreta sobre la encimera y dio un paso hacia mí. Michael, sé que esto es una locura. Sé que estás casada y yo soy solo el tipo que trae la comida. Pero no puedo dejar de preguntarme qué pasaría si... El sonido de una puerta de auto al cerrarse cortó el aire de golpe. Nos quedamos congelados, escuchando. ¿Qué hora es?, susurró Rebeca. Miré el celular. 2:15. Paul no debería volver hasta el martes. Quizá es otra persona, pero los dos sabíamos que no. Escuchamos pasos en el camino de entrada, llaves tintineando. A Rebeca se le fue toda la sangre de la cara. «La despensa», susurró, pero ya no había tiempo. La puerta de entrada se abría. «¿Rebeca?», la voz de un hombre, profunda y segura. «¿Por qué hay 2 copas de vino en la encimera?». Paul Linton apareció en la puerta de la cocina. Alto, canoso, el traje caro arrugado por el viaje. Sus ojos analizaron la escena. Su esposa con jeans y suéter a las 2 de la mañana, una botella de vino vacía, envases de comida sobre la encimera y yo de pie ahí como un idiota con la culpa escrita en la cara. «¿Y este quién es?», preguntó con la voz perfectamente calmada.
y eso lo hacía más aterrador que si hubiera gritado. «El repartidor», dijo Rebeca rápido. «Solo estaba pagándole». Paul miró su reloj, luego a mí. «¿A las 2:15 de la mañana?» «La comida llegó tarde», dije. «Hubo tráfico». «¿Tráfico?», asintió despacio. «A las 2 de la mañana, un domingo». Ya me iba. Me moví hacia la puerta. «Sí, deberías». Paul no se apartó, obligándome a rodearlo. «Curiosas prácticas de propina tienen ahora. Quedarse a tomar vino y charlar». «Paul», empezó Rebeca. «Está bien, cariño». Su tono seguía tranquilo, demasiado controlado. «Estoy seguro de que todo fue muy inocente, ¿verdad?» Miré a Rebeca. Tenía el rostro pálido y las manos ligeramente temblorosas. «Sí», dije. «Lo fue». «Bien». Paul sonrió, pero la sonrisa no llegó a los ojos. «Entonces no habrá necesidad de que vuelvas». «¿O sí?» No era realmente una pregunta. Asentí, agarré la chaqueta y me dirigí a la puerta. A mis espaldas los oí hablar en voces bajas y tensas, la voz de Rebeca subiéndose, más defensiva, la de Paul manteniéndose irritantemente calmada. Ya en el coche me quedé un momento con las manos apretando el volante. A través de los grandes ventanales los veía moverse por la cocina, Paul gesticulando, Rebeca negando con la cabeza. Parecía una película muda, todo sombras y luz. Conduje a casa por calles vacías, la cabeza dándome vueltas por el vino y la adrenalina. En cada semáforo esperaba ver patrullas en el retrovisor. Para cuando llegué a mi departamento, me había convencido de que Paul seguramente estaba llamando a su abogado, o contratando a un investigador privado, o haciendo lo que sea que hacen los hombres ricos y poderosos cuando encuentran a un desconocido en su cocina a las 2 de la mañana. Mi celular vibró mientras me preparaba para dormir. Un mensaje del número de Rebeca. «Lo siento, está sospechando, pero no creo que sepa nada seguro. Dale unas semanas». Me quedé mirando el mensaje mucho rato antes de escribir. «¿Estás bien?» La respuesta llegó rápido. «Lo estaré. Gracias por esta noche, por todo». Quise decir más. Preguntarle qué iba a pasar entre ella y Paul, si estaba a salvo, cuándo volvería a verla. En lugar de eso escribí: «Ten cuidado. Tú también». Borré la conversación y dejé el móvil en la mesita. Afuera empezaba a llover otra vez, el mismo golpeteo suave contra los vidrios que había empezado todo esto. Tirado en la cama, todavía sentía el gusto del vino en los labios y el olor de su perfume en la chaqueta. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Rebeca estaría acostada junto a su marido, fingiendo que todo era normal. Los dos mirando al techo, pensando en palabras en libretas y en cómo se siente la electricidad cuando salta entre dos personas en la oscuridad. Todavía no lo sabía, pero pasarían 3 semanas antes de volver a verla. 3 semanas de entregas normales a gente normal que abre la puerta con ropa normal y paga con propinas normales. 3 semanas de pasar en coche por su calle y ver el BMW de Paul en la entrada cada noche. 3 semanas para aprender que hay hambres que solo se hacen más fuertes cuando intentas matarlas de hambre.